Como siempre, presentamos un cordial saludo de bienvenida a todas las personas que nos acompañan en la sala Zoom, en la sala de Facebook y en los diferentes medios por los cuales se difundirá posteriormente este video. Hoy llegamos a la emisión 609 de la Memoria Histórica aún no contada del conflicto armado de Colombia. Es el lunes 26 de agosto de 2024 en la jornada matutina. Y vamos a abordar el tema del trasiego criminal del terrorista y sacerdote católico Domingo Laín Sáenz, quien hizo parte de un conjunto de sacerdotes europeos que vinieron a integrarse a la revolución armada marxista cristiana de la teología de la liberación en los años 60 y que le trazaron el camino revolucionario que aún persiste en el ELN y que, valga decirlo, es la razón de ser por la cual este grupo criminal se ha sostenido en el tiempo gracias a esa organización clandestina y esa ligazón oscura que hay entre las comunidades eclesiales de base manejadas por algunos sectores de la Iglesia Católica que son proterroristas, los grupos armados rurales y las redes urbanas que son muy activas en el reclutamiento, en la difusión de la línea política y en la acción criminal contra Colombia. Entremos en materia, mi coronel. Mi coronel, ¿quién era el terrorista español Domingo Laín Sáenz, uno de los principales cabecillas del ELN en la década de 1970? Pues cuando se supo del ingreso de este bandido al ELN, se publicó en el periódico El Tiempo una interesante crónica de quién era él. Era un sacerdote español, sacerdote católico, nacido en 1940 en la localidad de Zaragoza, España, y de una familia de medianos recursos, eh, una persona de pequeña estatura y muy locuaz, y desde su juventud demostró estar infiltrado por el marxismo y fue atraído, como todavía aún sucede en España, a pertenecer a un seminario católico. Y ya en el seminario católico se encontró con curas de los que hacían parte de los sacerdotes obreros y seguían la línea de los papas Juan XXIII y Paulo VI de Popularium Progressum. Y a partir de esa línea, entonces inició su trabajo en comunidades pobres. Quiso irse para el África a evangelizar y a ser parte de esos procesos revolucionarios, pero un grupo de varios sacerdotes lograron ser contratados en un convenio entre obispos y los trajeron a Colombia. Entonces inicialmente estuvo en Cartagena con el cura Pérez, con Manuel Pérez Martínez alias Poliarco, con otro apellido Jiménez, y se distribuyeron en la costa atlántica y en otros sectores del país esos sacerdotes. Había pasado el Concilio Vaticano o el Concilio de la CELAM, mejor, en Bogotá, y ellos llegaron a unirse al grupo Golconda, que se creó en memoria del sacerdote terrorista Camilo Torres, que ha sido dado de baja en combate por estar delinquiendo en el momento en que había asesinado a un soldado y iba a robar el fusil, y otro soldado lo eliminó al tal Camilo Torres. Entonces se les convirtió como en un ícono y estos curas se dedicaron a hacer acciones criminales a favor de la guerrilla con el cuento de que ellos estaban luchando contra los pobres y que estaban creando una nueva dinámica de la Iglesia Católica. Cuando se presentó el problema de las monjas terroristas en el colegio de niñas, el Marymount, aquí en Bogotá, este cura hacía parte de los que asesoraban al cura René García. ¿Por qué? Porque él había tenido problemas en Cartagena, se ha metido con los sindicatos portuarios y había promovido una huelga con ellos y entonces lo amenazaron de muerte y se vino para Bogotá y andaba con el cura René García, que era otro bandido del ELN, promoviendo
actividades subversivas en la capital de la República, en los barrios pobres. Entonces fue sorprendido en esa actividad, y ya lo vimos aquí en el episodio del Merry Mount, que fue expulsado del país, no tenía ni pasaporte, andaba como un bandido, pero se identificó que era el cura y primero lo fueron a subir a un avión de una empresa que venía desde Bolivia, hacía tránsito en Bogotá y seguía para París, y no pudieron. Entonces los pilotos de Air France intercedieron que ellos se responsabilizaban de entregarlo a la curia en París, y así efectivamente ocurrió. El cura se perdió como 3 meses, 4 meses, nadie sabía dónde estaba, cuando de pronto se supo que el obispo que lo había enviado a Colombia le había dado ahora viaje para el Perú. Y en el Perú llegó también a armar problemas, y de un momento a otro se desapareció y comenzó la especulación de que se había suicidado, que estaba muerto, que lo han matado. Y eso pues era parte de la farsa que estaba montando el ELN. Sin embargo, en febrero, mediados de febrero del 70, el periódico El Tiempo publicó la transcripción textual de un pasquín del ELN, en la cual aparecía el sujeto ya como miembro de las guerrillas del ELN. Y de ahí para allá comenzó un trasiego criminal que se nota que su mentalidad era de asesino, de delincuente. Participó en varias emboscadas contra el ejército. eh, Participó en muchos secuestros y extorsiones. Iba personalmente a visitar los finqueros en el sur de Bolívar y en Magdalena Medio, y a todos los extorsionaba. Participó en varios llamados juicios revolucionarios fusilando personas, y hasta se rumoró que hizo parte entre los que planearon el asesinato de Lara Parada, perdón, de Lara Parada, que ocurrió muchos años después de la muerte de este sujeto Laín, y también la de Jaime Reyes en Bogotá, Jaime Arena Reyes. Eh, Participó en el asalto que fue muy famoso a San Pablo Bolívar en el año 72, y en unas emboscadas que le hicieron al batallón Bogotá y al batallón Bomboná en el área del nordeste antioqueño, especialmente en Remedios. Ya se hablaba de que él era el jefe de una cuadrilla y era el que tenía el control de unas veredas en esa zona, hasta que en un combate con tropas de la Cuarta Brigada fue dado de baja, y entonces se convirtió en todo un ícono. Y como todo bandido, hubo hasta gente que le quería hacer estatuas y altares y rezarle, que era un padrecito salvador, y más como era español y hablaba con su ceseo, impactaba muchísimo al campesinado que, ignorante, siempre ha caído en esas tramas. Entonces es más o menos trasiego de este delincuente español que vino a Colombia a hacer daños, dizque en nombre de la religión católica, y en lugar de evangelizar ciudadanos, evangelizó criminales para destruir el país. Mi coronel, ¿por qué el gobierno colombiano había decidido, un año antes del ingreso del sacerdote terrorista Domingo Laín al ELN, suspenderle la visa a él y a otros religiosos de la línea confesional de la Teología de la Liberación? Que resulta que ni la Iglesia Católica fue nunca clara ante semejante problema. No significaba que todos los sacerdotes de la Iglesia y los obispos estuvieran metidos en eso, pero sí trajeron a varios delincuentes españoles con sotana, más de los que conocemos. Y los problemas se fueron desatando, por ejemplo, en la región de Montería y de Sucre. Uno que no fue tan conocido en los medios se llamaba Cirilo Terrón. Y ese bandido andaba con en llave o en contubernio con unos bandidos del EPL en el corregimiento de Juan José, en el municipio de Montelíbano. Entonces, recordemos que para esa época hemos estado analizando mucho que había unos procesos de acercamiento del ELN y el EPL, y que lo estaban haciendo las redes urbanas. Pues ese curita bandido era uno de esos, el español. Y en Montería, lo vimos la semana pasada, fueron expulsados 3, de Barranquilla otro, la comunidad se les rebotó, y había otros colombianos que lo seguían y otros españoles que rotaron por varias partes del país
Entonces, son los que se conocen los nombres, pero fueron más. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo conocimos los colombianos la noticia del ingreso a las cuadrillas rurales del ELN del sacerdote católico y terrorista Domingo Laín? Pues porque la División de Extranjería del GAS lo expulsó, como ya sabemos. Hubo todo ese novelón de la salida de este bandido del país porque no tenía ni siquiera pasaporte. Finalmente los pilotos de Air France se responsabilizaron de llevárselo. El DAS se quedó hasta que comprobó que el avión decoló y ese delincuente aterrizó allá. Y le dieron a la embajada la tarea de que verificara que sí llegaba a Francia y allá es donde se lo reciben y se pierde y no se sabe mucho de él y luego aparece en el Perú. Este delincuente, este sacerdote español, andaba muy cerca de René García y de Luis Larrea y fue expulsado precisamente por eso, por sus nexos oscuros con el ELN y con las monjas del Colegio Marymount y porque estaba construyendo realmente lo que ellos llaman las bases revolucionarias de masas y estaba alebrestando con los demás curas españoles que estaban distribuidos por el país eh, la teología de la liberación y la revolución violenta. Entonces, con él fueron expulsados otros y también vimos aquí el caso de la norteamericana Carol O'Flynn, que se quedó en Colombia porque era estadounidense y porque era que podía quedarse con la visa entonces de turista y se le acababa la visa de trabajo y se quedó hasta diciembre del mismo año 69 cuando fue expulsada porque el DAS la capturó en plena agitación terrorista en un municipio de Boyacá, acompañada de otro cura español que también fue deportado y que hizo la misma jugada del cura Laín, se fue para España y regresó por el Ecuador, entró a Colombia y también se integró al ELN, no apellido Gracia. Entonces, a ellos lo seguían porque en las homilías incidían al- a la población a que se rebelara contra el Estado, a que le pusiera denuncias falsas a las fuerzas militares, a que participara en acciones armadas. Muchos estaban promoviendo el terrorismo frontalmente. Mi coronel, ¿qué opinó al respecto el sacerdote comunista Luis Currea, uno de los más profusos difusores de la teología de la liberación y a la vez de los clérigos más cercanos al ELN? Pues mi coronel, es que el periódico El Tiempo publicó, como lo hemos dicho, unas fotos, ahí lo vemos. Está Fabio Vázquez Castaño sentado y tiene un arma en la mano y al lado está el cura Laín disfrazado con vestido policía y con armamento también y de pie está Ricardo Lara Parada. Esta foto fue tomada en el Magdalena Medio. Inicialmente cuando se publicó, los medios dijeron, o los comunistas dijeron que eso era una farsa, que eso era una época en que él había ido antes cuando estaba, pero que ella estaba en Colombia y que eso no era cierto. Entonces, el cura Laín envió una carta que fue publicada por el Pasquín Insurrección del ELN y un comunicado de Fabio Vázquez Castaño en el que se confirmaba que sí había ingresado a la guerrilla y también publicaban esta foto que fue muy conocida en el momento en que es escoltado por el DAS para que suba al avión de Air France y se vaya del país. Y luego en la carta él dice que lo acusaban de subversivo, pero que él estaba ya luchando sin cesar contra la violencia opresora que ejercía el Estado contra el pueblo, que la violencia eh, no era ni cristiana ni atea, que él hacía parte de una violencia revolucionaria que era necesaria y que él había optado porque era el único camino para arrancar de raíz las causas de la explotación del hombre por el hombre y que ha tomado el camino de la lucha violenta porque había violencia reaccionaria del Estado y que además él desenmascaraba ante el público que las altas jerarquías de la Iglesia Católica eran corruptas y descompuestas y que por esa razón él se iría a la guerrilla y que cuando ya hubo la comunicación, él confirmaba en una carta que estaba siguiendo un imperativo moral nacido de una conciencia que no le pertenecía ni a él mismo como revolucionario, sino a las masas. O sea, se creía un Jesucristo en persona.
a la vez que respondía al carácter público de la necesidad de transformar una sociedad desde la función sacerdotal, cuando el deber de orientador del pueblo le imponía la obligación de incorporarse a las guerrillas. O sea, ese tipo tenía el cerebro tostado y decía que lo acusaban de subversivo por defender a los pobres y que si eso era ser subversivo, él moriría como subversivo. Un tipo que ni siquiera había nacido aquí, que no conocía el país, que vino enviado por unos curas descompuestos a que viniera a hacer daño al país y en un año ya, sin haber vivido nunca la pobreza, ni la violencia, ni lo que ocurría en Colombia, él ya estaba comprometido con eso. Eh, También se descubrió que en Bogotá tenía unos enlaces y que estuvo en Bogotá antes, dice, para el monte, que, que parece que les ayudó a redactar ese mismo Pasquín, o sea que lo dejó todo listo, muy parecido a lo que hizo Camilo Torres. Y también por los mismos días el ELN publicó un comunicado en que lo firmaban Lara Parada y los dos hermanos Vázquez Castaño, Manuel y Antonio, y Fabio, perdón, y decían que sí, que se había ido a la guerrilla el cura Domingo Laín en memoria del cura Camilo Torres, que 4 años antes había caído en combate. Entonces, al preguntarle al cura Urrea, perdón, que era el otro sacerdote comprometido con la incursión de monjas terroristas al colegio Marymount y que era primo medio familiar del cura García, que era el más cercano a Laín, eh, y que también fue suspendido de un poco de actividades de la Iglesia Católica y solamente le permitían decir misa a puerta cerrada y casi siempre controlada por algún miembro de la iglesia a ver qué decía ahí en la misa. eh, Se dedicó a manejar taxi. Entonces él manejaba taxi y decía que como en el púlpito normal no le permitían hablar con el pueblo, sino las horas que le determinaba la iglesia, entonces que él aprovechaba su tiempo libre para manejar un taxi en la capital de la República y su púlpito era ese porque ahí podía hablar con todos los pasajeros y aleccionarlos y que ahí había conseguido apoyo para el ELN. Entonces el cura Currea, con toda esa actitud y esa torcedura mental, salió y dijo que él estaba de acuerdo que este señor Laín se hubiera ido para la guerrilla, porque además no le quedaba otro camino ya que las autoridades colombianas lo perseguían. Y uno se pregunta, ¿y un cura español teniendo tanto que hacer en su país, qué se viene a hacer a Colombia? O sea, se compró la tesis que hemos venido diciendo que había una corriente grande dentro de la Iglesia Católica que pensaba gobernar todos los países del mundo desde la religión, metiéndose con ese movimiento revolucionario, y el ELN era apenas uno de esos grupos, o es apenas uno de esos grupos, porque ellos siguen con su teología de la liberación, han sido menos visibles que antes y menos contestatarios, pero el trabajo clandestino lo siguen haciendo. Mi coronel, ¿qué estaba haciendo entre tanto el sacerdote comunista René García, también abierto proclive a la teología de la liberación y a la participación de curas en el ELN? Pues como vemos las fotos que envían ellos al periódico El Tiempo, donde hay varios bandidos, demuestran que estaban desafiando al Estado, a las jerarquías de la iglesia, y demostrándole a los colombianos que ellos tenían mucho poder. Y Fabio Vázquez, que era un asesino, como lo hemos visto, un criminal de la peor laya, era visto como el héroe de la revolución. Y él mismo decía que la Serranía de San Lucas era para él lo que fue la Sierra Maestra para Fidel Castro. O sea, ese delincuente se sentía otro Fidel Castro. Por lo menos eran igual de asesinos, ¿no? Entonces, el padre García, René García, que fue destituido de la Iglesia Católica, siguió en la construcción del movimiento de la teología de la liberación porque decía que el sacerdote nunca puede ser destituido, que le pueden quitar atribuciones y funciones, pero que el sacerdote es siempre el que tendrá la capacidad de dictar, de decir misa y de aplicar los sacramentos, etcétera, porque él es un sacerdote, la teoría de él. Entonces, no se sabe de dónde, pero sí se sabe de dónde, con dineros del ELN obtenidos de secuestros y extorsiones, viajó a París a reunirse con otros sacerdotes, unos activos y otros
que ya habían destituido para hablar de la reevaluación del procedimiento de la teología de la liberación en el mundo. Entonces, esto nos indica que sí hay una línea grande de sacerdotes, seminaristas y monjas que inició desde esa época y que fue visible en su momento, pero que ahora lo hacen de manera clandestina para evitar ser detenidos, o ser capturados, o ser localizados. Mi coronel, ¿cuál es la hipótesis más cercana a la realidad del regreso a Colombia del sacerdote católico y terrorista Domingo Laín Sáenz para vincularse definitivamente al ELN? Pues se especuló mucho, ¿no? Que ha llegado por Panamá, que ha llegado por Venezuela, que ha llegado por Ecuador. Y la tesis que más fuerza tomó fue la de que regresó por el Perú, porque para ese fue el contrato que firmaron la curia española y la curia peruana. Y de ahí se perdió. Entonces, o entró vía aérea a Bogotá, que es muy difícil, porque había muchos controles y además porque los agentes de migración lo conocían, y lo habían expulsado. Entonces ellos sabían quién era el cura y los vuelos internacionales tenían el ojo puesto, además que no eran muchos los vuelos internacionales, entonces era más fácil controlarlos. Entonces lo más probable es que entró por vía terrestre, por el Ecuador, y recordemos que por esos mismos días fueron capturados unos bandidos dizque de las congregaciones de paz, de los cuerpos de paz, que estaban en el Putumayo haciendo propaganda para el ELN. Entonces, si uno ata una cosa con la otra, es posible que ellos han sido los que lo hayan recibido clandestinamente en la frontera, traído a Bogotá y luego enviado al Magdalena Medio para que se uniera eh, con los bandidos del ELN. El general Camacho Leiva, que era el comandante de la Quinta Brigada en ese momento, dio declaraciones, insistió que no tenían ninguna información, que todas, como dicen ahora, todas las posibilidades estaban sobre la mesa, pero que por el momento las redes de inteligencia eh, no tenían pruebas concretas de dónde estaba, que sí se sabía que el ELN estaba delinquiendo en el Magdalena Medio, que inclusive ya le han hecho un asalto a al pagador del proyecto maderero como Lombo Alemán del Carario, Carario pone en Campo Capote, que le han robado 50.000 pesos, que son como 500 millones del día de hoy, y que a partir de esos días la ubicación de la cuadrilla era incierta, que había muchos rumores, pero que él como comandante de la brigada no podía todavía verificar y comprobar si ya el cura estaba en la cuadrilla o no estaba, y si había entrado por Ecuador o por Venezuela. Mi coronel, ¿cuál fue la versión de diferentes agencias internacionales de prensa acerca del ingreso al ELN por parte del sacerdote católico y terrorista Domingo Laín Sáenz? Pues hubo varias, la Associated Press, la France Press y la Radio Habana de Cuba, y todas coincidieron en lo mismo, que era un luchador que ha sido injustamente expulsado de Colombia, y aparecieron aquí los abogados santanderistas corruptos diciendo que el Estado colombiano era el que ha fallado, porque el gran transformador era un hombre de ideas de avanzada, pero que no era un criminal, que no le han dado el derecho a defenderse, que el gobierno de Lleras Restrepo había abusado del poder expulsándolo del país sin darle derecho a que se defendiera. Y todo eso lo reproducían esos medios. Y por ejemplo, la radio Habana de Cuba, que es una emisora de promoción del terrorismo en el mundo, pues imagínense ustedes todo lo que dijo en contra del gobierno colombiano y a favor del ELN. Y las otras agencias daban la noticia como muy escueta, pero daban a entender también que era la consecuencia de lo que ha pasado en el Marymount, lo que ha pasado con las monjas de ese colegio y los otros curas, pero que el gobierno colombiano se había apresurado y que lo habían forzado a meterse a la guerrilla. Entonces uno como le explica a un cura que lo echan por bandido de Colombia y tiene la posibilidad de irse para otras partes, tiene que regresar exclusivamente al país donde estaban los otros curas españoles,
pues se da cuenta que todas esas agencias tampoco estaban diciendo la verdad. Mi coronel, ¿por qué se insistió en esos medios, en esos mismos días, que el sacerdote católico y terrorista del ELN, Domingo Laín Sáenz, era buscado intensamente por los organismos de seguridad, si era obvio que él mismo había confirmado en una carta estar ya en ese grupo criminal? Es que el Ministerio de Defensa le dio las instrucciones a las fuerzas militares y de policía y el presidente directamente al DAS, que era el que manejaba la seguridad, que había que capturarlo y encarcelarlo. Y mientras tanto, la jerarquía diocesana de Bogotá y el vicario general de la arquidiócesis eh, se manifestaron. El vicario era Mario Rebollo Bravo, que dijo que si el cura estaba fallando, tenía que someterse a la justicia. Pero los compañeros del CELAM y todos esos sacerdotes que manejan la jerarquía aquí en Bogotá insistían que él tenía fuero como sacerdote y que si lo capturaban tenía era que hacer un convenio entre el gobierno, porque estaba vigente el concordato, y los curas, a ver si los curas permitían que lo juzgara la justicia ordinaria. O no, o sea, era un bandido con suerte, además de eso. Eh, y resulta que se tenía la información que cuando estuvo en Bogotá había estado redactando en la propia sede de donde producían la propaganda a nivel nacional, con los delincuentes, los panfletos que se iban a publicar y sus mensajes. Entonces, se estaba buscando esa casa, no se sabe por qué razón se publicó en el periódico que estaban buscando esa casa, pero era que días antes habían capturado una red importante y los capturados habían confesado que sí existía esa casa, pero que por el sistema de compartimentación ellos no conocían dónde funcionaba, pero que sí conocían a los que trabajaban en eso. Entonces, en ese momento, pues se sabía que el DAS y el ejército lo estaban buscando por todas partes, pero había esas aristas al respecto. Mi coronel, ¿qué lectura podemos dar al cinismo del sacerdote comunista Manuel Alzate, expulsado de la Iglesia Católica por su militancia pro-terrorista respecto al ingreso al ELN de Domingo Laín Sáenz? Pues este cura, como ya lo vimos varias veces aquí, era de apellido Alzate, era el párroco de Alfonso López en Cali, del barrio de Alfonso López en Cali, de la capilla de ese sitio, y estaba organizando las masas para hacer revolución. Inclusive cuando lo llamaron a rendir cuentas y el obispo dispuso el relevo, convocó una manifestación grandísima y los feligreses se tomaron el templo y no dejaban entrar a nadie, ni al obispo a hablar con él, y que no se iba, que su cura no se iba, hasta que lo pusieron contra la pared y le dijeron que esa rebeldía le podía costar cárcel. Entonces él, entre comillas, a regañadientes, aceptó irse para otra parroquia y allá intentó hacer lo mismo y entonces los altos jerarcas de la iglesia lo retiraron del ejercicio y además porque ya andaba conviviendo con una terrorista del EPL que era viuda de un bandido que había muerto en combate con el ejército en Urabá, en el Sinú. Y con esa terrorista dio una declaración de que él ahora vivía que, con ella, que la iglesia le ha volteado la espalda y que él estaba sobreviviendo vendiendo rifas. Y la señora decía que ella sobrevivía del amor a la revolución. Y lo más increíble es que siendo terrorista desmovilizada y confesa, la justicia no actuaba contra ella ni contra este. Entonces lo entrevistaron y le dijeron, bueno, ¿y usted qué opina de que el cura Laín se haya metido a la guerrilla? Y salió con una respuesta de esas muy habilidosas, que él no creía que la vida armada fuera la solución definitiva, pero que respetaba la decisión del cura, porque seguramente no había visto otra opción. Y volvemos al mismo punto, y era que acaso un cura español que quería ser misionero en el mundo tenía que ser exclusivamente en Colombia y como bandido. No, eso indica que había un plan a nivel nacional e internacional para atraer a todos estos curas delincuentes y unirlos con los curas delincuentes de Colombia.
y que todos se tapaban con la misma cobija. Mi coronel, ¿cuál fue la reacción del papá del terrorista Domingo Laín cuando se hizo pública la militancia de su hijo en la agrupación criminal? Pero entrevistó un periódico de Zaragoza, España, el Heraldo de Zaragoza, España, preguntándole por eso. Y se regó en prosa dando eh, explicaciones acerca de las grandes virtudes de su hijo, de su inclinación social, de la defensa de los pobres, y que él no creía que fuera un revolucionario armado. Y le decían, pero es que si hasta con fotos salió armado, y decía el mismo cuento que es que un diablo se parece a otro, que eso podía ser un montaje, que él estaba seguro que su hijo estaba ya trabajando en nombre de Dios en las comunidades. Y pues ahí sí, ante una tosudez y una estupidez de esas, ¿quién más dice algo? Mi coronel, ¿cómo interpretar la noticia de la segunda carta de Domingo Laín Sáenz a los colombianos y la noticia paralela con pocos años de militancia terrorista ya era cabecilla de una estructura del ELN? Pues que, que el papá también estaba mintiendo, porque todo esto se conocía y después con el paso del tiempo se supo que ellos tenían una comunicación directa, tanto el cura Pérez como los demás curas con sus familiares en España, contándoles todas las baladronadas que cometían en Colombia. Entonces, por un lado ese, por el otro es que la segunda carta del cura Laín a los medios de comunicación, publicada inicialmente por Vanguardia Liberal y luego por otros medios, era muy diciente, era muy concreta, eh, porque decía que tenía una alegría de estar en el compromiso de las luchas que había iniciado Camilo, que él estaba al lado del pueblo, que estaba al lado de los pobres y que hacer violencia en nombre de los pobres para hacer un cambio social de estructuras y de acabar con la lucha de clases era válido. Y pues por su parte, el mismo periódico y el Tiempo de Bogotá y el Espectador publicaron noticias de que varios hacendados y comerciantes y transportadores de la región del Magdalena Medio y del occidente de Santander lo habían visto personalmente, inclusive había unos que decían que él había ido a su finca y se había identificado como el sacerdote español y que con un lenguaje muy amable y en nombre del Evangelio les había dicho simplemente que pagaran la extorsión de 5.000 pesos, de 10.000 pesos, de 20.000 pesos de la época, les daba plazo y hablándoles en nombre del Evangelio de Dios les decía que si no cumplían, los fusilaba. Y tomó mucha fuerza que en la serranía de San Lucas hay un sitio que llama la vereda Cañabrabal y que era muy visto por ahí y presumiblemente tenía su campamento. Entonces, pues obviamente el ejército comenzó muchas operaciones por la zona, pero como ya tenían organizada una red de informantes grande, logró eludir varias veces el cerco y participar en varias de las emboscadas y delitos que dijimos al principio cometió este delincuente. Mi coronel, ¿cómo evaluar tantas noticias desinformativas alrededor del ELN en 1972 y 73? Porque ellos seguían la línea cubana y la línea cubana seguía la línea soviética de la mentira, el engaño, la propaganda, el mensaje que genera dualidad al estilo Petro, que están en un problema y entonces generan otro y dan una información falsa que tiene algo de verdadero y con eso confunden para reinar, como diría Maquiavelo. Entonces secuestraron en el sur de Bolívar a un hacendado de nombre Norberto Morales Moreno y de manera calculada el cura Laín hablaba con los otros y decía que le dijeran al conglomerado cuando salieran los guerrilleros a hablar que ellos tenían en la mira secuestrar a Alfonso López, lo cual no era cierto, pero lo decían así porque era ya precandidato, a Álvaro Gómez también, y que iban a secuestrar a otros dirigentes políticos nacionales, entonces pero lo hacía intencionalmente para que el secuestrado cuando lo liberara saliera a decir eso, y efectivamente lo dijo. Luego el ELN
para dar a entender cómo hizo tiro fijo unos años antes que Fabio Vázquez Castaño ya no era el jefe. Entonces también regó el mensaje que ahora el jefe del ELN era un estudiante universitario de Bogotá, no decían quién, y que el segundo era Ricardo Lara Parada y que ya Fabio Vázquez había pasado a un nivel de subalterno, lo cual no era cierto. Entonces la brigada, el general Camacho y los que lo sucedieron fueron muy enfáticos en aclarar que eso eran mentiras, que no había ninguna prueba, ya que los cuadernos o los documentos que se tenían y los informes de inteligencia y las operaciones demostraban que seguía siendo Fabio Vázquez Castaño, que lo que pasaba era que ese bandido cambiaba de alias. Un día se llamaba Alejandro, otro día se llamaba Helio, otro día se ponía otro nombre, y que ya no era como antes, que le decía a los campesinos, yo soy Fabio Vázquez Castaño, sino que decía que era otro guerrillero, que él era un universitario. Eh, de otra parte, el cura este García, que era bien conflictivo, viajó a Barranca Bermeja, obviamente a reunirse con las redes urbanas del ELN, y a dictar una conferencia. Y el ejército y el DAS estaban monitoreando todos los movimientos de él. Y entonces la instrucción que dio el general Camacho Leiva era que dictaba la instrucción, dictaba la charla y verificaran que se subiera en el tren y una vez se devolviera. Y en una de las estaciones del tren adelante había otra unidad del ejército que no tenía ninguna instrucción para capturar ese cura ni nada, y simplemente lo requisaron, y cuando se identificó que era García, que era muy conocido, el comandante de la patrulla se comunicó con el comandante del batallón, le informó y el comandante del batallón dijo que lo dejaran seguir. Pues ellos montaron el show y comenzaron a regar una versión que ha sido capturado Domingo Laín, que ha sido capturado el cura García, que iban en un tren. ¿Y cuál era el propósito? El propósito era dar a entender que el ejército los había desaparecido, y entonces con eso ya no existía ni Fabio Vázquez Castaño ni Domingo Laín y podían delinquir con otros nombres. Puras estratagemas publicitarias de guerra psicológica. Y luego, pues el cura García apareció en Bogotá y le preguntaron, y entonces dio otra versión de que él había sido torturado, que ha sido no sé qué, pero que era que la gente que iba en el tren se había rebotado y que el cura, o sea, mentiras por todos los lados, pero el fondo era generar la idea de que ellos estaban desaparecidos para que nadie los buscara. Mi coronel, igualmente, ¿qué pasaba con las versiones de que Laín estuvo en Bogotá en 1973, inclusive acompañado de otro cura español de nombre Carmelo Gracia Blanco, también expulsado de Colombia por andar repartiendo propaganda comunista a favor del ELN en compañía de la estadounidense Carol O'Flynn, una de las docentes que estaba inculcando el virus comunista y pro-ELN a las estudiantes del Colegio Marymount en 1969? Pues porque siguió la relación de estos sacerdotes clandestinos con el ELN. Y el cura Domingo Laín Sáenz estuvo en Bogotá en un tratamiento médico, pero como se ven las fotos de arriba, una era la foto de las gafas oscuras, y otra ya era la foto sin las gafas, con la que estuvo en Bogotá y con un pasaporte falso y con otra identidad. Y lo mismo el cura que está debajo en la foto aquí, el cura Gracia Blanco, del que ya dijimos que fue expulsado como de Colombia cuando lo sorprendieron en Boyacá con la estadounidense que se ha quedado como turista después de que formaba niñas para el terrorismo en el Colegio Marymount. Se ha quedado, regresó a Colombia también de manera clandestina, y ahora andaba con barba y con gafas oscuras y aparentaba ser otra persona. Entonces los vieron en Bogotá, se tuvo la información, pero no fue posible capturarlos. Sin embargo, se estableció plenamente que utilizaban distintos atuendos para cambiar de fisonomía y para que no los buscaran, porque se sabía que los dos estaban por el sector de la vereda, de la Serranía de San Lucas,
y que viajaban a distintas regiones del país de manera clandestina para establecer contactos con los otros miembros del ELN. ¿Y cuál podría ser una explicación lógica a la falsa noticia que circuló en 1973 acerca del supuesto suicidio del cura Laín? Pues porque no les funcionó el show de que el cura Laín había sido desaparecido en compañía de García, porque hubo el asalto a San Pablo Bolívar y los habitantes del pueblo dijeron que lo han identificado plenamente, y además porque él seguía llegando a las veredas a donde había personas con recursos extorsionándolos. Entonces se reunieron y acordaron un falso suicidio del cura para dar a entender que ya no existía y que no lo buscaran más. Era creando un mito alrededor de la figura de este bandido. Entonces publicaron la noticia, pero inmediatamente el comandante de la Quinta Brigada fue el primero en desvirtuar y en recordarle al país que ya habían utilizado esa falsa estrategia y que el tipo estaba vivo y estaba era delinquiendo y que lo que querían decir probablemente era que estaba muerto para que nadie lo buscara. Mi coronel, ¿cómo sucedió la muerte del terrorista Domingo Laín Sáenz en 1974 en el área rural del municipio de Remedios, Antioquia, a comienzos del 74, recién pasada la operación Anorí? Pues que el ELN estaba muy golpeado y el ejército tenía un ímpetu ofensivo importante. Y las tropas localizaron una de las cuadrillas del ELN tras la liberación de un secuestrado que lo tenía un muchacho que había sido estudiante de la Universidad de Palmira, de la Universidad Nacional de Palmira, de agronomía y se ha metido al ELN. Y entonces, rescatando ese secuestrado, siguieron las operaciones y en un combate subsiguiente fueron dados de baja 3 bandidos y solamente se identificó a uno que llamaba Bertulfo Serna Urrego. Y otro de los muertos tenía mucha apariencia de ser extranjero, que no tenía las características ni del citadino colombiano ni del campesino colombiano. Entonces comenzaron a hacer las búsquedas dactilares y nada que le encontraban, y hasta que al fin el DAS con el Servicio de Inmigración cotejó las huellas de ingreso al país y comprobaron que era el cura Domingo Laín. Entonces pasó como un mes hasta que se dio la noticia e inmediatamente pues se volvió todo un boom nacional e internacional la muerte de este bandido y se comprobó que otro de los cabecillas que andaba con él, que le decían Almílcar, lo había picado una serpiente y había muerto. Entonces, en esos días se entregaron unos bandidos a la Quinta Brigada y la confesión fue total de cómo han ocurrido las cosas, quién era y cómo el cura Laín había sido el que había dirigido varios secuestros y era el que redactaba las notas y era el que presentaba una posición más dura a los bandidos para negociar la liberación de la gente, para exigir los pagos. Entonces, quedó plenamente comprobado que era él, pero desde luego hubo esa misma propaganda diciendo que no era cierto, que unas huellas se podían parecer a otras y que el cura Laín ahora sí estaba vivo, ahora lo contrario, ahora ya no estaba muerto, sino que estaba vivo, para seguir desinformando. ¿Por qué se afirmó en círculos oficiales y privados que con la muerte de Laín el ELN había llegado a su final? Porque eran muchos los bandidos importantes muertos, ¿no? Primero Tirapavas, luego los hermanos Vázquez Castaño, luego el, un cura español también de nombre Pedro Baigorri, ese era vasco, que también ingresó al ELN y cayó en combate, el asesinato de Jaime Arenas, la sentencia de muerte que le dictó Fabio Vázquez a Ricardo Lara Parada, los asesinatos de Víctor Medina Morón, Julio Cortés, Elidorio Ochoa, Juan de Dios Aguilera, y el rumor de que también, ¿se acuerdan que se creía que el cura Pérez había sido fusilado por Fabio Vázquez? Entonces se decía que Fabio Vázquez estaba quedando muy solo, que ya no tenía capacidad, y eso era cierto.
Era cierto en el terreno, pero aquí en las ciudades el ELN al contrario estaba creciendo por esa actividad de los curas y de los docentes universitarios y los sindicalistas que seguían reclutando gente y formando nuevas células y entonces el ELN por eso no se acabó. Entonces, ¿cuál fue la situación legal del español José Laín Sáenz, hermano del sacerdote terrorista abatido cuando vino a Colombia a verificar la muerte del clérigo criminal? Pues el hermano vino a Colombia mm, a verificar exactamente lo de la cotejación de la muerte del hermano, pero pues ya había pasado más de un mes de la muerte y estaba sepultado, estaban ya los documentos que decían que ahí están las fotos del cadáver como quedó, que estaba ya descompuesto, las huellas, etcétera. Entonces el hermano dijo que no, que eso era un montaje y andaba, se sospechaba que andaba en reuniones con el ELN en Barranca Bermeja. Fue capturado, mientras lo indagaron, pues fue noticia nacional que capturaba el hermano, que estaba preso mientras lo indagaban, pero a los pocos días el gobierno nacional ordenó que lo liberaran y fue enviado a España. Y desde España volvió a salir con el cuento de que su hermano estaba presuntamente muerto. Ahora ya no estaba muerto como decían antes. Curiosamente, curiosamente la familia no dijo nada cuando decían que estaba muerto, pero sí dijo algo cuando ya apareció muerto de verdad. Entonces ahora ya no estaba muerto, era lo contrario. Pero de ahí no pasó. Bien, ¿por qué se dijo a la ligera por varios periodistas que en 1983 que el sacerdote terrorista Domingo Laín Sáenz no había muerto, sino que ahora estaba encabezando una cuadrilla de forajidos en el departamento de Arauca? Porque hay periodistas irresponsables. Un periodista que trabajaba o dos periodistas que trabajaban en unas emisoras de Pereira fueron invitados, entre comillas, a una acción terrorista del ELN en Arauca. Miren ustedes la distancia. Y esa cuadrilla cometió esos delitos y se hacía llamar sacerdote Domingo Laín. Y estos periodistas, haciéndole un favor al ELN, no dijeron que la cuadrilla se llamaba Domingo Laín, que actualmente existe allá en esa zona, sino que era que Domingo Laín estaba al mando de esa cuadrilla. Y entonces se formó un desorden, una desinformación, y hasta la agencia UPI, como vemos aquí, que es la Unión de Prensa Internacional, se atrevió a publicar al mundo que era una mentira del gobierno colombiano y del Estado y las fuerzas militares, que 9 años antes hubiera muerto el terrorista español, sino que ahora estaba vivo dirigiendo a la guerrilla entre Colombia y Venezuela, algo que se quedó sin piso pronto, pero la noticia quedó registrada así en los medios de comunicación. Vistos los anteriores orígenes de la violencia política colombiana, ¿hay esperanzas creíbles de que Petro logre algún acuerdo de paz con los actuales grupos de bandoleros comunistas, incluidos los carteles de narcotraficantes de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo? Pues nos parece que no, no porque si vemos toda esa estructura del ELN, sus orígenes, su forma como han manejado la publicidad, su capacidad de mentir, los nexos con la narcodictadura cubana, los nexos con sectores infiltrados en la Iglesia Católica en todo el mundo y esa obcecación que tienen de que el poder lo tienen que lograr por medio de la fuerza y de la acción popular, es imposible. Y con el señor Petro que piensa también parecido en constituyentes y cambios y eternizarse, y el comunismo, y está buscando eternizarse también como ellos, es imposible. Y con la narcodictadura cubana de mediadora, siendo la gestora de ese grupo, menos. Hon- Honremos a los colombianos víctimas del terrorismo comunista y de la violencia partidista contra los colombianos, entonando un minuto de silencio en memoria en particular a las víctimas del ELN en las últimas acciones criminales de este grupo, en las que participó el español Domingo Laín Sáenz.
Reflexionemos un poco acerca de las enseñanzas que deja el análisis pormenorizado del trasiego criminal del sacerdote católico y terrorista español del ELN, Domingo Laín Sáenz. No contar la historia como es, no reconstruir el trasiego de lo que ha sido la violencia en Colombia con todas sus aristas, sus vertientes y sus puntos claves. Es una de las razones por las cuales la violencia pervive. La otra es la laxitud de la justicia colombiana, que va muy de la mano con la falta de claridad política de los dirigentes para orientar el Estado colombiano frente a esta fenomenología. En el caso específico del cura Domingo Laín, hay todo un contexto de mentiras, de estratagemas, de engaños, de versiones encontradas que solo facilitaron convertirlo por parte del ELN en un mártir y para los colombianos en un perseguido de la justicia colombiana y no en un delincuente que vino desde el exterior a causarle daños al país. En síntesis, para que haya verdad hay que contar las cosas como ocurrieron y no como nos las quieren presentar, y en especial con la memoria que quiso el señor de Rux hacer como la verdad sobre el conflicto, ocultando todas estas realidades, máxime que en el caso de él se trataba de otro sacerdote que compartía exactamente su línea ideológica. Entonces, mientras se le entregue el queso al gato para que el ratón no se lo coma, pues se está es construyendo a que desaparezca todo lo que hay en la despensa. Adelante, mi coronel, con su comentario. Gracias, mi coronel. El título de hoy es El origen de un sacerdote terrorista. Después de que Carlos Marx publicó su teoría sobre un supuesto gobierno de utópica perfección, denominado el marxismo, se comenzó a dilucidar de que esta teoría sería imposible de implantar en el mundo real. Por esa razón se le comenzó a llamar el comunismo, utilizando una habilidosa distorsión de la semántica, pero que en realidad es la misma idea. Posteriormente, cuando se comenzó a saber lo acontecido en la violenta Revolución Rusa, la cruel dictadura estalinista, y se quiso difundir por todo el mundo, en los países europeos, la comenzaron a denominar como socialismo, una forma atenuada de distraer el concepto violento inicial. En Alemania se le llamó nacionalsocialismo y Mussolini le propuso como el socialismo italiano. Uno de esos países más afectados fue España, donde dio lugar a una despiadada guerra civil. Pero no fue solamente en los estratos sociales, académicos y en los partidos políticos, sino que incluso contaminó a la Iglesia Católica. Y de esa forma, algunos prelados españoles, utilizando la estructura, la organización, el prestigio y la milenaria existencia de la Iglesia, decidieron trasladar el socialismo a la América Latina. En el caso específico de Colombia, 3 sacerdotes católicos españoles se propusieron traer el socialismo a América y llegaron a nuestro país para difundir las teorías denominadas como la teología de la liberación y el hombre nuevo, con muchas denominaciones como la del sacerdote obrero y el Cristo revolucionario, entre muchos otros términos y criterios de supuesta y atractiva innovación. Dentro de ellos estaba Domingo Laín, que junto con Manuel Pérez y el colombiano Camilo Torres se pusieron en contacto con los insurgentes del denominado Ejército de Liberación Nacional, ELN, cuadrilla terrorista que había sido formada por exintegrantes del Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, y que a su vez era disidencia del Partido Liberal, disidencia creada por el abogado y político Alfonso López Michelsen, quien tenía fuertes deseos de ejercer la presidencia, pues se consideraba con derecho hereditario de ejercer ese cargo por ser hijo del también expresidente liberal Alfonso López Pumarejo. De esa forma, y bajo el amparo de la sotana sacerdotal, la teoría de la teología de la liberación
el socialismo europeo y la política caudillista de abolengo colombiana, Domingo Laín se dedicó a promover la violencia política en Colombia. El triste ejemplo de Domingo Laín y bastantes otros colegas sacerdotes es la demostración de cómo el marxismo ha sido el causante de mucho sufrimiento humano por todo el mundo, incluso usando el sindicalismo y la religión, y en especial de la violencia en Colombia que nos ha perjudicado durante más de medio siglo en una agonía eterna. La misma que aún persiste y cuyos pecados de sus prelados descarrilados fueron bastante tolerados por la Iglesia. Confesión aún pendiente de remordimiento y contrición, para que también ella llegue al perdón, pues ha optado por guardar silencio sobre sus prelados que han caído en el mal camino de apoyar las ideas del comunismo ateo, aún sabiendo que es tiempo de no guardar silencio, porque sin la verdad y sin la indispensable confesión de todos los actores es imposible el perdón para alcanzar la paz. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Hace usted una reconstrucción del proceso de cómo el comunismo ha evolucionado y se ha ido infiltrando en diferentes sectores. Y en el caso específico de la Iglesia Católica, Colombia fue un receptor de esa línea de acción y lo tenemos al día de hoy, como se dice en términos muy coloquiales, vivito y coleando. Esto nos indica que posibilidades de éxito en la negociación con el ELN para Colombia, muy pocas, para los terroristas, muchas, y que seguiremos, quién sabe por cuántos años más, enfrascados en esta violencia criminal auspiciada por sectores fanáticos, cargados, valga la redundancia, de fanatismos ideológicos y de versiones extremistas del manejo de la sociedad, del Estado y del futuro del país. Eso obliga a preparar muchas personas a que entiendan, actúen y procedan de manera correcta frente a lo que es la perspectiva del desarrollo nacional, alejado de estas inclinaciones marxistas, terroristas y revolucionarias de tinte comunista. Esta noche tendremos otro ejercicio académico interesante en relación con cómo se suscitó el milagro económico en la República de Corea del Sur, la República capitalista de Corea del Sur, luego de la guerra de los años 50, auspiciada por el comunismo para tomar posesión completa de la península coreana. A todos, muchísimas gracias, un feliz día, que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Gracias, mi coronel. Un feliz día para todos. Un feliz día para todos. Gracias, mi coronel. Estamos listos. Guape. Bendiciones para todos. Buen día.